Podemos pasar toda una vida creyendo que avanzar significa moverse hacia adelante, pero ni la vida misma avanza en línea recta. Todo en la naturaleza se mueve en ciclos. Las estaciones, la respiración, las mareas, los procesos. Y nosotros, aunque a veces lo olvidemos, también formamos parte de ese ritmo. El cuerpo, la mente, la emoción y la conciencia tienen su propio tempo. No todo lo que se detiene está realmente quieto. A veces, lo que parece pausa realmente es integración. A veces, lo que parece retroceso es preparación para un nuevo gran movimiento. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Hoy quiero hablarte de los ciclos que nos atraviesan. Podemos mirar este ritmo en todas partes, en la naturaleza, en el cuerpo, en las emociones, incluso en la manera en que pensamos y sentimos. Y si lo llevamos al lenguaje del eneagrama, ese movimiento se vuelve completamente visible. El símbolo no solo describe tipos de personalidad, sino que también muestra el pulso natural de la conciencia. Cómo algo nace, se manifiesta y se transforma. Cada parte del símbolo revela justamente esto, cómo algo nace, cómo se manifiesta y cómo se transforma. Las líneas del símbolo no son una figura decorativa, representan el flujo de energía entre distintas fases de la experiencia. Cada punto es una manera de ver, sentir o reaccionar, y juntos muestran algo esencial, que todo proceso humano está vivo y en movimiento. Si observamos justamente ese movimiento con atención, descubriremos que todo proceso, ya sea una transformación interior, una relación, un proyecto o una etapa vital, atraviesa tres grandes pulsos: inspiración, acción o manifestación e integración. Tres momentos que no son pasos rígidos, sino flujos de la conciencia. Cuando aprendemos a reconocerlos, podemos acompañar lo que vivimos sin forzarlo y sin quedarnos atrapados en una sola de estas fases. El primer pulso es la inspiración. También es el momento de la visión. Es el instante en que algo se ilumina dentro nuestro, cuando sentimos que una nueva posibilidad se abre. Es la semilla del proceso, el momento de imaginar. La inspiración no es control, es apertura. No se trata de definirlo todo ni tampoco de tenerlo todo claro, sino de permitir que algo, aunque sea pequeño, empiece a revelarse, empiece a mostrarse. A veces llega como una idea clara y contundente, otras como una sensación difusa que pide espacio para tomar forma. Forzar esta fase suele confundirnos. Cuando queremos tenerlo todo claro antes de empezar, bloqueamos la posibilidad de que el proceso se revele y se despliegue. Y cuando la evitamos, cuando no nos damos tiempo de imaginar o de visionar, el movimiento se vuelve automático, sin dirección y fundamentalmente sin sentido. La inspiración nos recuerda que en el plano de las ideas todo es posible, porque todavía no hay límites ni condicionamientos, todavía no hay estructura. Pero esa amplitud solo cobra vida cuando estamos dispuestos
a bajarla a la tierra, a concretarla, sin perder el sentido que la originó. Después de esta primera fase de visión, llega la fase de la acción, el momento de manifestar y sostener. Es la etapa de la implementación. Aquí la idea toma cuerpo. Es cuando lo imaginado se vuelve algo práctico, cuando la inspiración nos pide compromiso. Esta fase también pide estructura, que no es lo mismo que rigidez. Pide constancia, pero al mismo tiempo flexibilidad. Pide recordar que hacer no es acumular tareas, sino darle forma al sentido que vislumbramos como visión o intención inicial. En esta etapa también aparece el cansancio, las dudas, los miedos, la tentación de rendirse o de creer que nuestra visión es demasiado. Pero también es aquí donde descubrimos la fuerza del propósito, porque actuar conscientemente no es hacer más. En realidad, más bien es hacer con presencia. Y aunque la acción nos desafía, no se trata de forzar, sino de aprender a sostener, de permanecer fieles a la inspiración, incluso cuando el entusiasmo se apaga. Y te diría, especialmente cuando el entusiasmo se apaga, porque es ese el momento donde necesitamos poner compromiso. Cuando forzamos esta fase, caemos en la exigencia, esa energía que confunde compromiso con control o con obligación. Y cuando la evitamos, nos quedamos soñando, armando visiones, planes ideales, pero sin concretar, esperando un momento perfecto que nunca llega, creyendo que vamos a poder hacer algo cuando estemos realmente listos o listas, o cuando sepamos cómo hacerlo perfectamente. Pero se aprende a hacer dando el próximo paso, no esperando a saber para luego poder hacer. La clave está en hacer sin perder contacto con la inspiración, recordando que la acción solo tiene sentido si sigue conectada con la dirección interior que la inspiró. Y luego, y por último, llega un pulso que muchas veces resistimos: la integración. Es el momento de asimilar lo vivido, de detenerse para mirar el recorrido. Integrar no es detener el proceso, es detenernos a nosotros dentro del proceso, para permitir que lo aprendido se asiente. Es darle tiempo al cuerpo y a la conciencia para procesar lo experimentado. Nos cuesta integrar porque confundimos la pausa con inactividad. Hasta pensamos que descansar es no hacer. Pero en realidad, cuando descansamos, hacemos mucho. Le damos al cuerpo la oportunidad de reordenarse, a la mente de procesar, a las emociones de acomodarse y movilizarse, y a lo vivido de encontrar su lugar. El descanso también es movimiento, solo que en otra frecuencia, una en la que el proceso sigue actuando aunque no se vea a simple vista. Y es justamente en ese silencio donde lo aprendido empieza a integrarse realmente. Pero sin esta fase, nada se vuelve sabiduría, solo acumulamos experiencias sin incorporarlas realmente. Cuando forzamos la integración, nos quedamos atrapados en la reflexión excesiva que se convierte en rumiación o en nostalgia, y que luego nos deja con miedo a no estar listos o listas para lo que viene. Y ahí alimentamos la idea de que no estamos preparados o de que no somos suficientes. Cuando la evitamos, pasamos de una cosa a otra sin aprender, sin cerrar, sin saber qué nos llevamos de la etapa que ha llegado a su fin. Y también, algo muy importante, sin celebrar. La integración
pide humildad, reconocer que lo vivido nos transformó, incluso si el resultado no fue el esperado. Solo cuando integramos, el ciclo se completa y puede comenzar uno nuevo, porque cada cierre abre una nueva inspiración. Y digo esto de que solo cuando integramos, el ciclo se completa y puede comenzar otro, porque si no integramos, básicamente lo que ocurre es que vivimos en la constante repetición. Podemos ver estas tres fases en algo tan simple como preparar una comida, un ejemplo que doy siempre en mis formaciones. Primero llega la inspiración, esa imagen del plato que queremos hacer, el gusto de probar algo nuevo o incluso la emoción de imaginarlo. Después llega la acción, elegir los ingredientes, encender el fuego, cuidar el proceso. No siempre sale perfecto, a veces puede quemarse, a veces hay que improvisar o reemplazar algún ingrediente que no conseguimos. Y al final llega la integración, sentarnos a comer, compartir, saborear lo que se ha creado. En ese momento el proceso se completa y también, de alguna forma, se renueva. Quizás de esa experiencia nazca una nueva idea para la próxima vez. Así funciona casi todo en la vida. Cada experiencia tiene un comienzo que inspira, un hacer que transforma y un cierre que enseña y que integra. Y claro, no siempre vivimos estas tres fases en sintonía. A veces, en lugar de fluir con el ciclo, lo forzamos o lo interrumpimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando llega el momento de visionar, convertimos la inspiración en un impulso por hacer más rápido, por avanzar inmediatamente. Nos llenamos de tareas, de planes, de listas interminables y lo que podía ser claridad se convierte en agotamiento. Otras veces, en plena acción, cuando el proceso pide sostén y compromiso, lo confundimos con cansancio. Buscamos descansar, entre comillas, para recuperar energía, pero ese descanso termina siendo evasión. Postergamos, abandonamos, dejamos a medias. No porque no queramos, sino porque no sabemos cómo sostenernos sin exigirnos. También sucede que en la fase de integración, en lugar de detenernos, ya saltamos inmediatamente a una nueva visión o a una nueva idea. Cambiamos de tema, de proyecto o de propósito sin hacer espacio para procesar lo vivido. El resultado es que el aprendizaje se diluye y el ciclo vuelve a repetirse sin renovación real. Y por supuesto, también puede pasar lo contrario. En plena acción, nos descubrimos repensándolo todo, volviendo a planificar, cambiando la idea inicial 1000 veces para no poder por fin dar el siguiente paso. O seguimos en movimiento durante la integración, llenándonos de actividades para no sentir el silencio que esa etapa necesita. Si no nos conocemos y no sabemos cómo funcionan los procesos, es muy común vivir este desorden constantemente. A veces para sentir control, otras para evitar la incomodidad natural de cada fase. Pero cuando vivimos desconectados del ritmo del proceso, la experiencia se fragmenta. Y lo que tenemos son ideas sin forma, acciones sin sentido y cierres que no llegan. Volver al ciclo, inspirar, actuar, integrar, estas tres fases que también representa el símbolo del eneagrama, no significa que vamos a hacer todo perfecto, sino que podemos reconocer dónde nos desconectamos o en dónde nos bloqueamos y retomar desde allí. Cada persona vive el ciclo a su manera. Algunos se sienten cómodos imaginando, pero se detienen al momento de actuar. Otros hacen sin pausa
y sin darse tiempo para integrar. No hay una forma correcta, solo maneras distintas de intentar sostener el movimiento. Lo importante es reconocer dónde solemos quedarnos fijos, porque ahí es donde el proceso se detiene. Y comprenderlo no es una teoría, es una práctica consciente, la de volver una y otra vez a fluir con la vida. Quizás hoy te encuentres en una fase de inspiración, sintiendo que algo nuevo quiere empezar, pero todavía no tiene forma. ¿Te cuesta confiar en eso que aún no ves del todo? O tal vez estés en plena acción, aprendiendo a sostener lo que elegiste. ¿Cómo te llevas con seguir adelante incluso cuando el entusiasmo baja o las cosas no salen tal y como esperabas? O quizás estés en una etapa de integración, cerrando un ciclo o replegándote hacia adentro. ¿Quién eres cuando llega el momento de hacer una pausa? Sea cual sea el momento en el que estés, hay algo que puedes preguntarte. ¿Estoy acompañando el ritmo de este proceso o lo estoy forzando? ¿Estoy respetando mis ritmos interiores? ¿Los reconozco? Porque cuando forzamos una fase, perdemos contacto con el sentido y cuando la honramos, todo poco a poco vuelve a ordenarse. La vida se mueve en espirales, no en líneas rectas. Cada ciclo tiene su propósito: inspiración, acción e integración. El equilibrio no está en permanecer en una sola fase, sino en permitir que cada una cumpla su función. No se trata de controlar el proceso, sino de aprender a escucharlo, de reconocer cuándo algo pide impulso, cuándo pide acción y cuándo pide silencio. El ciclo no es algo que hacemos, es algo que somos. Y cuanto más aprendemos a leer su ritmo, más en paz nos sentimos con el movimiento de la vida. Todo proceso consciente, de algún modo, nos devuelve a nosotros mismos, a esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento justo. Y porque lo más importante es ese regreso a ti, quiero dejarte una pregunta final para que te animes a dar el próximo paso. ¿En qué parte de tu ciclo sientes que estás hoy? ¿Y qué te está pidiendo este momento? ¿Inspiración, acción o integración? Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy. Y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.